Bienvenidos a ESPN. Recuerda que siempre se puede empezar de nuevo. Hoy contamos con la presencia de Edgar Tavera, una persona completamente resiliente, una persona que tengo mucha admiración hacia ti, hermano. Realmente creo que eres una persona a la cual he seguido mucho tiempo en redes sociales y he visto tus logros, he visto todo lo que has hecho, también he visto tus caídas y la verdad es que estoy admirado porque te mantienes de pie, sigues avante y no te detienes. Y creo que eso es un gran reto para ti, para nosotros, y es una gran muestra de que si tú puedes, nosotros podemos. Sin más preámbulo, vamos a darle arranque a esta gran entrevista. Querido Edgar, me gustaría que te presentaras con la gente que te va a escuchar hoy y les cuentes un poquito primero quién eres hoy en día, a qué te dedicas hoy en día y, bueno, sí, cuál es tu actividad que estás realizando en estos momentos. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, primo. La verdad es que para mí es un gran honor y un gran orgullo poder participar en tu podcast, poder transmitir un poco del mensaje que tengo para darle a las personas. Principalmente que ellos puedan saber que siempre se puede comenzar de nuevo. No importa la circunstancia ni las veces que hayas tropezado en la vida, en el terreno personal o en el terreno profesional, creo que ambas van de la mano. Pero muy agradecido de este espacio y pues bueno, mi nombre es Edgar Tavera, yo tengo 38 años, soy asesor financiero y agente de seguros con cédula. Hoy me dedico a dar asesoría en finanzas personales, me especializo en esta parte del tema patrimonial, de cómo ayudar a través de estrategias personalizadas a que mis prospectos o mis clientes puedan tener una visión del presente, pero sobre todo y muy importante de hacia dónde van esos sueños, hacia dónde van esas metas. Lo que hago con ellos es básicamente sentarnos, charlar, conocerlos un poco más, saber un poco más de sus necesidades, por una parte. Y por otra parte también colaboro con un par de marcas en el área comercial, ya que, pues bueno, tengo 20 años de carrera en el área de ventas, he pasado por diferentes sectores, he pasado por retail, he pasado por venta corporativa. Actualmente me desempeño más como asesor que como ventas, ya que si ahora bien sabemos que los seguros o los planes de inversión tienen mucha relación con la venta, porque es la forma y la manera en la que se ejecuta o se hace un cierre para que los clientes puedan arrancar con uno de los productos o uno de los instrumentos, doy más asesoría. Me convertí más en una persona que acompaña a los prospectos en este proceso de planificación, incluso antes de que vengan los hijos, para el caso de los matrimonios que están planeando tener familia. Pero creo que lo más interesante de lo que vengo a hablarles hoy es más de mi historia personal, de cómo es que inicié, cómo es que desde pequeño tuve esta inquietud por salir del lugar donde crecí, donde nací, y sobre todo, qué fue lo que hizo que ya en una edad madura y más consciente persiguiera mis sueños, mis metas, pero principalmente cómo es que la vida me ha ido mandando mensajes, me ha enseñado a iniciar de cero, pero desde una forma mucho más consciente. Creo que lo comentaba desde un principio, el tema de la conciencia tiene mucho que ver con el crecimiento, porque ser consciente habla de estar preparado y estar listo para las situaciones que lleguen en el futuro. Hay situaciones que no planeamos, hay situaciones que de alguna manera sí se planean y no ocurren como tú los pensabas o lo imaginabas. Entonces es uno de los motivos por los cuales también yo decidí enfocarme y dedicarme a esta hermosa carrera de poder ayudar a las personas a trascender, porque a nivel personal lo viví. Justo vamos a ir a donde estás diciéndonos. Vamos a profundizar un poquito más antes de llegar a ser este agente de ventas, este asesor. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu barrio? ¿Dónde creciste? ¿Cuál fue tu ambiente? ¿Y cómo fue que te diste cuenta que tú querías algo diferente a lo que veías? O cuéntanos un poquito sobre tu pasado. Yo vengo de una colonia popular. Yo nací y crecí en la San Felipe de Jesús, en la Gustavo Madero. Nosotros, mi hermano y yo, vivíamos en casa de mis abuelos maternos. Ahí vivíamos con mis padres porque nos dieron la oportunidad de poder habitar su casa sin pagar de alguna manera renta, a forma de apoyarnos. Ahí nací y ahí crecí. A pesar de que mis abuelos financieramente estaban pasando por uno de sus mejores momentos,
ahí nace mi historia, porque yo crecí en un círculo, en una colonia popular, tenía como este contraste, ¿no? La colonia popular, mis padres todavía no tenían un patrimonio consolidado, vivíamos al día, pero tenía el contraste de mis abuelos, que ellos por su parte sí habían generado de alguna manera activos que les permitían tener una vida o un estilo de vida desahogado. Lamentablemente el tema de mis abuelos se enfocaron mucho en el tema de bienes y raíces, diversificaron muy bien sus ingresos a través de un taller textil, tierras para sembrar maíz en Guanajuato, diferentes propiedades en Ciudad de México y los daban en alquiler. Entonces de alguna manera ellos sí habían entendido cómo funcionaba el dinero. Sin embargo, lo que ellos no entendieron, o más bien no se dieron cuenta, cómo lograr trascender todo eso que ellos trabajaron durante más de 50 años a la siguiente generación. Y ahí también radica el problema, porque mis padres y yo creo que parte de la familia, desde que yo era un niño, yo escuché en muchas ocasiones que la herencia, ¿no? La famosa herencia, ¿no? Cuando falten mis padres, en este caso mis abuelos, ¿qué nos van a dejar? ¿Qué nos van a heredar? ¿No? Y lo que yo mencionaba de un inicio, a veces planeamos cosas y no suceden como nosotros pensamos. Entonces ya por ahí de entrada, el patrimonio de la familia pues no se logró trascender. Hubo temas legales a nivel familiar que hoy en día, años después de la muerte de mis abuelos o del fallecimiento, pues esos bienes siguen en una disputa jurídica. Por la otra parte, yo nací, si no en un contexto de escasez, a nivel cultural, sí. ¿Por qué? Porque en la escuela ni en casa nunca me enseñaron a cómo manejar el dinero. Nunca me enseñaron a cómo, y no lo digo a modo de reproche, simplemente es la vida que me tocó vivir, jamás me enseñaron a cómo planear o planificar, mucho menos emprender. Como que nosotros, no sé si llamarlo las familias promedio, nos dicen desde que somos pequeños, prepárate y estudia para que tengas un empleo. Hasta ahí, ¿no? Nunca se ve más allá. Entonces crecemos con esa idea de terminar la escuela, tener un título profesional para poder valernos por nosotros mismos en un futuro o en nuestra vida adulta. Pero nunca se sientan con nosotros a platicar cuáles son nuestros talentos, cuál es tu inquietud, qué te gustaría hacer, ¿no? De niño a veces pues vemos mucho televisión y decimos quiero ser bombero, quiero ser policía o quiero ser un superhéroe. Pero nunca trascendemos más allá de una idea que a lo mejor un niño puede llegar a tener ocurrente, ¿no? Una idea ocurrente, ¿no? Sin embargo, desde muy pequeño supe que quería llegar muy lejos. Desde muy pequeño sabía que debía trabajar duro para lograr cumplir esas metas que yo desde pequeño me fijé en mi mente. Yo quería ser, desde muy pequeño, quería ser una persona adinerada, una persona exitosa. Simplemente lo sabía. No me voy a ir al terreno tan espiritual ahora, ni al tema de vidas pasadas, pero algo tenía en mi programación que desde que yo era pequeño sabía que también yo había llegado a esta vida para ayudar a las personas a nivel personal. Todavía no sabía que lo iba a lograr trascender a nivel profesional, pero siempre lo supe desde pequeño. Sin embargo, pues la vida me tenía preparadas muchas sorpresas, ¿no? Hay cosas que tú ves en la televisión y dices, a mí nunca me va a pasar. Hay incluso tragedias, ¿no? que escuchas que ocurren dentro y fuera de la familia y dices, a mí nunca me va a pasar. Y te consideras tan distante de la vida que a veces suele ser un poco cruda, que crees que tu camino va a estar rodeado de cosas buenas. Y no es que no tenga que serlo, pero ahora en mi vida adulta entendí que todas las dificultades que he enfrentado a lo largo de estos 38 años han tenido un propósito. Y es evolucionar o trascender a nivel espiritual y comprender realmente para qué y por qué estoy aquí, ¿no?
Han pasado situaciones en mi vida que vamos a profundizar, yo creo que en un momento, que me han llevado a decir, ¿cuál es el propósito, cuál es el mensaje que tiene Dios para mí? Porque he vivido situaciones que de alguna manera han marcado mi vida para siempre. Esto que nos platiques es real. Nos educan a todos desde primaria y en adelante a estudiar para ser empleados y vivimos bajo ese régimen, ¿no? Bajo esa disciplina, bajo estas normas. Entonces, muy difícil es encontrar un camino distinto, ¿no? El gobierno sabe que del 100% de los niños que entran a primero de primaria, solamente el 2% van a terminar la universidad, ¿no? Entonces se dedican a crearnos y a educarnos como empleados. Pero no me voy a profundizar yo en mi forma de ver las cosas, porque esta es tu plática. Entonces me gustaría que me vayas platicando cómo fue que te diste cuenta de que tu rol era la venta. O sea, dices, yo tenía claro desde niño que quería hacer esto, que yo quería hacer lo otro. ¿Cómo empezaste a enrolarte en ese camino y cuál fue tu proceso en ese camino? Fíjate, Jorge, que esa es una excelente pregunta. Cuando yo decidí dedicarme al área comercial, al área de ventas, es porque me di cuenta que tenía mucha facilidad para relacionarme y conectar con las personas. Y de alguna manera mi mamá fue la primera persona que, todavía lo recuerdo, lo tengo muy fresco. En una ocasión me quedé sin empleo y era muy joven. La otra parte de mi historia es que fui papá muy joven. Tengo 3 hijos, el mayor tiene ahora 17 años. Entonces fui papá muy joven y en una ocasión me quedé sin empleo y mamá me dijo, ¿por qué no te vienes de promovendedor? En la empresa en la que yo trabajo colaboran diferentes marcas y creo que te puede ir bien o puedes comenzar a construir una carrera en el área de ventas. Y me acuerdo que ese día mi mamá, ya con 20 años de edad, me llevó. Me llevó a mi primer día de trabajo y yo me presenté como si yo fuera un experto cuando yo no sabía absolutamente nada. Mi mamá, no sé cómo logró meterse y ella me iba dando como consejos, me iba dando tips de haz esto, haz lo otro. Y así fue como comenzó mi historia. Es muy chistoso, ¿no? Porque yo conseguí un empleo sin tener experiencia. Me nació una pregunta así de bote pronto. Entonces, tu mamá también se dedica a las ventas y tu mamá ya es una experta en ventas para este entonces. Mi mamá, sí, comenzó en ventas y actualmente se sigue dedicando a vender. Ella trabaja en una tienda departamental vendiendo un fármaco. Mi mamá no quiso desarrollarse más. Nunca, fíjate que nunca le he preguntado. Sin embargo, me di cuenta que ella ahí se sintió cómoda, vaya, de alguna manera. Ya lleva muchos años ahí. Eh, Al final, yo siempre me he considerado como una persona imparable, ¿no? Como una persona difícil de quebrarse ante la presión. Entonces, yo trabajé en esa compañía durante 2 años, pero ahí comenzó mi carrera. ¿Por qué? Porque trabajaba para una marca de cuidado y aseo personal, muy enfocado al tema del cabello y el cuidado de la piel, y me gustó ese mundo como que de glamour. Y de ahí me brinqué al mundo de la moda. Trabajé para varias marcas de mucho renombre en el área de ventas, en el área de presentación visual. Viajé por todo el país creando conceptos a través del mercadeo y me gustó mucho y me apasionó. Sin embargo, pasaron 2 años más y después despertó en mí la parte de la ambición, donde yo quería ganar más, donde me di cuenta que tenía un potencial ilimitado y comencé a escalar en diferentes marcas y comencé a incrementar mis ingresos. No pasó mucho tiempo cuando logré obtener una gerencia y cuando algunas compañías, algunas personas comenzaron a creer en mí. Y así fue como comencé a escalar, porque entonces ya podía administrar una unidad de negocio, viendo el negocio desde una percepción 360 y ahí me metí al tema de coachear a los asesores, al personal para tener mejores resultados. Yo siempre he tenido esta idea de recorrer la milla extra, porque creo que ahí es donde radica el éxito. Entonces, hacíamos cosas que los demás no estaban dispuestos a hacer. Justo, perdóname que te interrumpa.
Para ti, ¿qué es la milla extra? A lo mejor tú lo entiendes perfectamente. Habrá quienes no lo entendamos. ¿Qué es la milla extra? La milla extra para mí es hacer lo que los demás no están dispuestos. A salir de la caja, también le llamo. A tener una visión completamente distinta del negocio. De cómo puedes hacer un esfuerzo mayor y tener un mejor resultado. Pero creo que nada de esto hubiera sido posible si en mi vida no hubiera tenido mentores que me dieran esa guía. En algún momento hoy, es un director de operaciones de una marca italiana muy exitosa en el mundo. Él un día me dio un principio. Me decía, cuando veas que las cosas van mal, que los números no fluyen, genera energía. Pues ¿cómo? ¿Cómo la voy a generar, no? Resulta tan ambiguo decir genera energía, y justo hemos platicado en charlas anteriores a esta, hablábamos del principio de la energía, ¿no? El principio de la atracción. Entonces, él me enseñó a cómo crear esta energía para que la venta fluya, para que las cosas sucedan. Y no es más que recorrer la milla extra, hacer lo que los demás no están dispuestos a hacer. Entonces, así comencé a desarrollarme, comencé a encontrar gente en mi camino, y justo cuando cumplí 30 años fue cuando yo dije, no me quiero quedar aquí. Ya tengo 30 años y creo que puedo comenzar a emprender. Ya con un capital, ya con una visión de negocio, ya con esta sed de querer formar parte de una clase social de la cual no provengo. ¿Por qué? ¿Por qué nació? Porque comencé a tener acceso a ciertas comodidades, a ciertos lugares, comencé a convivir con ciertas personas de un poder adquisitivo alto, y esto lo logré gracias a este trabajo que te hago mención. Comencé a vender alta costura, alta joyería, alta relojería, comencé a colaborar con las marcas más famosas y más valiosas del mercado, comencé a comercializar este tipo de productos, y obviamente el nicho de mercado es un nicho de mercado pues muy alto. Estamos hablando de empresarios de muy alto nivel, gente de la política, gente conocida incluso, que no puedo mencionar por un tema de privacidad, pero comencé de alguna manera a codearme con gente de muchísimo dinero. Entonces, dice el dicho, ¿no? El que con lobos anda, aullar aprende. Entonces fue muy fácil contagiarme. Esto se lo leía Robert Kiyosaki, ¿no? Eres el resultado de las 4 personas con las que te juntas. Si te juntas con puro lobo, te vas a convertir en un lobo, ¿no? Yo creo que todos ambicionamos. Todos de alguna forma tenemos el deseo de tener más, ¿no? Y más si venimos desde abajo, si le hemos batallado, si vivimos en la vecindad, según donde hayas crecido. Pero todos aspiramos a tener, ¿no? Y los caminos de unos son diferentes a los otros. Sin embargo, también creo que cuando tú empiezas a escalar y empiezas a escalar, hay momentos en los que la vida te permite que vayas, y de repente te dice, shh, freno. Y te corta todo desde abajo. ¿Te ha pasado? Fíjate que sí, me ha ocurrido, y ya en un par de ocasiones. A veces pareciera que te ocurre una vez y no aprendes la lección. Pues bueno, la noticia es que va a ocurrir las veces que sean necesarias hasta que aprendas. Esta vida, hoy, como yo la veo como una escuela, porque venimos realmente a aprender de nuestras propias experiencias. Y no tengo dudas que los obstáculos que se nos presentan, nosotros mismos los generamos. ¿A qué voy con todo este comentario? Fíjate que cuando yo tuve la intención de generar más ingresos, yo llegué a tener diferentes fuentes de ingresos. Mis activos eran más que mis pasivos. Sin embargo, yo carecía de algo muy importante y muy valioso, que es educación financiera, cultura y, muy importante, una filosofía de vida. Yo quería hacer dinero, pero ni siquiera sabía para qué. Porque la historia que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros padres, lo que vemos en la televisión es, a ti te va a ir bien
Y cuando te empiece a ir bien, cuando el éxito llegue, tienes que traer un buen coche. ¿Para qué? Para que tus vecinos, para que tus familiares estén enterados de que te va bien. Y no saben si el coche lo debes, ¿no? A ti te va a ir bien o vas a tener éxito y vas a tener vicios como el alcohol, excesos como ser una persona desleal con tu pareja, en pocas palabras, a ser mujeriego, ¿no? Entonces, como que también fue la conversación que yo escuché cuando era pequeño, porque yo veía a mi abuelo le gustaba el alcohol, decían que era mujeriego y todo el mundo le aplaudía. Vivíamos, sin lugar a dudas, en una época de machismo, pero me hace mucho ruido porque cuando yo tuve el éxito, yo creía que cuando ya lo había logrado, todas estas situaciones iban a llegar a mi vida. Y desde luego que llegaron. Lamentablemente tomé malas decisiones, tanto financieras como a nivel personal, que una vez que yo consolidé un negocio, que yo tuve una empresa, que tuve una nómina a mi cargo, que tuve un empleo también de manera paralela que me daba muy buenos ingresos, yo creí que de ahí para adelante iba a tener resuelta mi vida financiera y no fue así. Entonces ahí comenzó todo, porque llegó la pandemia y tuve que cerrar mi negocio. Pasó la pandemia, conservé mi empleo, tuve un ingreso estable, seguí intentando innovar de diferentes formas, emprender pequeños micronegocios para ver si funcionaban, pero tampoco tuve éxito. Entonces, posteriormente, hice una introspección, hice un análisis de lo que había hecho con mi dinero, cuánto dinero había pasado por mis manos, cuánto dinero tenía ahorrado, y en mi cuenta de banco no tenía ni un centavo ahorrado, vivía al día. ¿Cómo es posible que alguien que tenga muy buenos ingresos no tenga un centavo ahorrado? Esto quiere decir que si se presentaba una emergencia, no tenía con qué enfrentarla. Entonces comencé a hacer un análisis de mi vida y qué había hecho con todos estos ingresos, y ahí es cuando comienzo a despertar esta curiosidad por las finanzas. Tocaste el tema del libro de Robert Kiyosaki y creo que esa es la mejor introducción que puedes tener para entender cómo fluctúa el ahorro, las inversiones, cómo es que debes de visualizar tus ingresos y saber qué es lo que te está quitando dinero, en este caso, pues, los pasivos, ¿no? Entonces, creo que es el mejor libro que puedes leer cuando comienzas en el mundo de las finanzas, pero sobre todo cuando pretendes consolidar un patrimonio. Ahí comenzó mi carrera como agente de seguros. Inicialmente, y debo admitir, que entré a la carrera porque es una carrera muy bendecida. Tienes muy buenos ingresos. De hecho, hoy está catalogada como la segunda carrera mejor pagada en México. Esto te puede dar una idea de los ingresos que puede llegar a tener un agente de seguros exitoso. Y no me equivoqué. En el primer año de mi carrera logré una certificación internacional que solamente el 3% de todos los agentes de seguros, de todas las aseguradoras, de todos los ramos en el mundo logran. Y yo la logré en meses. Evidentemente, supe lo que era tener $1,000,000 en mi cuenta bancaria. Lamentablemente, y a pesar de que yo daba asesoría financiera, yo no lo aplicaba en mi vida personal. Esto que acabas de mencionar se me hace lo más grato y te lo agradezco que lo hayas mencionado porque, híjole, somos gurús, ¿no? Ay, andamos queriendo que todo el mundo cambie, que todo el mundo resuelva sus vidas y les damos los mejores consejos, las mejores técnicas, pero a la hora de aplicarlo, no lo aplicamos en nuestras propias vidas. Dejamos todo eso para los demás y uno dice, luego. O se te olvida que lo que dices, ¿no? Salvas la vida de otros, pero no salvas la propia. Esto se me hace muy, muy interesante que lo hayas mencionado, lo cual agradezco profundamente porque habla de honestidad. ¿Qué es lo que te hizo entender esto? ¿Y cómo le das la vuelta? O sea, ¿cómo haces esta introspección de decir, la estoy regando porque yo no lo estoy aplicando? Yo no lo estoy haciendo, yo estoy diciéndole a todo el mundo cómo hacerlo, pero yo no lo aplico. ¿Y cómo
cae. ¿Y cómo cae ese 20 en tu cabeza, en tu mente, ¿no? Y le das la vuelta. Fíjate que esa es una observación muy valiosa porque, mira, cuando yo tuve mi primer $1,000,000, lo primero que pensé es que iba a ser un flujo constante. Pero se me olvidó la parte en donde ese dinero yo tenía que diversificarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenía que reinvertir una parte en mi negocio. No lo reinvertí. Me compré un auto de $900,000. Que claro, cuando vino la crisis, la crisis de a de veras, fue lo primero que vendí. Pero esto no termina aquí. Comencé a tener mucho éxito en la carrera como asesor financiero y agente de seguros, pero como no aplicaba los principios en mi vida propia, fíjate que es algo bien interesante lo que también mencionas, ¿no? Lo más difícil es aplicarlo, ver los defectos, juzgar a las personas, señalar, es lo más fácil. Pero poner el ejemplo, ahí es donde radica en verdad el secreto, ¿no? Posteriormente a esta situación, comencé a vivir una crisis real porque me liquidaron. Pero lo peor no es que me hayan liquidado del empleo en donde obtenía mi estabilidad financiera. ¿Por qué? Nunca he sido una persona de una sola actividad económica, siempre he hecho varias cosas. Y en muchas ocasiones, como lo hago ahora, he trabajado para diferentes compañías. Ahora ya busco especializarme más en una firma que me permita solamente dedicarme a comercializar este tipo de instrumentos. Pues bueno, me liquidaron. Me gasté el dinero. Vendí el coche. Me gasté el dinero. Seguía teniendo ingresos. Me gastaba el dinero. Yo no entendía que estaba en una crisis. Nunca ajusté mi estilo de vida a mi realidad. Entonces ahí comencé a tener verdaderamente una serie de omisiones. Bebí alcohol con frecuencia, 2 o 3 veces por semana. Me juntaba con amistades que buscaban distracciones todo el tiempo. No solo eso, mi vida financiera era un caos, porque mi columna de pasivos creció tanto que no había forma en que yo pudiera solventar esos gastos. Me cambié a una colonia en donde vivía personas de otro nivel socioeconómico. Comencé a tomar una serie de decisiones equivocadas que me llevaron a tocar fondo. Esto de tocar fondo es algo y es parte del mensaje que quiero transmitir, porque si ahora bien yo entendía a muy temprana edad que los hábitos y la disciplina te pueden llevar muy lejos, si estos hábitos y una disciplina no están acompañados de una filosofía de vida o de una estructura que te dé claridad de decir en dónde estoy parado hoy y hacia dónde quiero llegar y cómo es que lo voy a lograr. Es decir, hacer que tu éxito, una vez lo tengas, sea sostenible. Entonces, pues yo tenía hábitos, tenía disciplina, de alguna manera mi círculo social eran personas pues empresarias, y por mucho que yo les aprendiera, si yo carecía de esta filosofía que hago mención, pues definitivamente mi éxito pues no iba a ser sostenible, y así fue. Cuando yo toco fondo financieramente hablando, tocar fondo, para que se den una idea, de poder comer un día langosta en un buen restaurante en Polanco, pasé a tener un huevo y 2 tortillas para alimentar a 3 criaturas y a mi esposa, es decir, una familia. Y había veces que ni pidiendo prestado teníamos ni para comer. Ya te imaginarás el drama, porque esto no fue un día, no fue una semana. Esto lo viví durante 1 año y medio. Que te estén buscando para cobrarte no está padre, no es sano, no es una bonita experiencia ni para el que te presta, ni para ti que debes, ¿no? Como deudor.
De verdad que supe lo que era ir a la oficina todos los días y decir, ¿por qué si estoy estudiando, me estoy preparando, me estoy actualizando, si me despierto a las 5 de la mañana, hago ejercicio, me alimento sano, ¿por qué no estoy teniendo éxito? Pues simple y sencillamente porque el mensaje que tenía que recibir no había manera de poderlo transmitir de una forma tan efectiva si no tocaba este fondo que hago mención. La parte económica fue fundamental, pero después vino la parte personal, en donde perdí a uno de los integrantes de mi familia y en donde tuve uno de los días más oscuros que puede tener una persona, sin victimizarme, porque sé que hay personas que tienen historias mucho más, vamos a llamarlo así, mucho más aterradoras. La mía no fue nada agradable. Yo estuve un día sentado en el hospital esperando que me entregaran el cuerpo de uno de mis hijos, sin un centavo en la cartera. Mi esposa internada en el hospital con una cuenta de cerca de 100,000 pesos. No la podían dejar salir hasta que no se liquidara esa cuenta. Entonces, imagínate, esa noche mi esposa internada con una cuenta de arriba de 100,000 pesos y yo en un hospital público esperando a que me entregaran el cuerpo de uno de mis hijos. Creo que lo que la vida me quiso enseñar, brincamos muy rápido ahora en mi narrativa de un tema financiero a un tema ya mucho más profundo. Lo que la vida me quiso enseñar esa noche fue que la vida a veces, si no estás listo, no estás preparado, te va a sorprender de una y de mil maneras. Y el mensaje que me dio es que no hay nada más valioso en esta vida que tu familia. Creo que un acto no solo de amor propio, sino de amor hacia tu familia es tomar las decisiones correctas y adecuadas para que tú puedas garantizar la estabilidad. Que si ahora bien no puedes controlar el futuro o controlar ciertas situaciones, sin lugar a dudas tienes que dejar que fluyan, pero tienes que tener una vida consciente, porque si no la vida te va a sorprender. Te va a sorprender y a veces, de verdad, te golpea en donde más te duele. Entonces, por eso es que hoy me dedico a dar asesorías desde la experiencia, ya no solo desde la parte académica y profesional, sino desde la experiencia, porque yo ya lo viví. Hermano, primero quiero agradecerte que te hayas abierto de esta manera. Creo que estas pequeñas cosas que parecen pequeñas pero que son tan grandes en la vida personal son las que realmente nos hacen ser conscientes del por qué y para qué estamos aquí. Lo que viviste realmente lo siento. Creo que es muy fuerte. No hay algo que dicen que puedes perder a un papá y te llaman huérfano, pero no hay nombre cuando pierdes a un hijo, ¿no? Hay mucha gente que sufre demasiado con esto y digo, no es para menos, tan solo de pensarlo se hace el nudo en la garganta. Sin embargo, creo que esta persona que hoy eres, para mí serías sin son de comercial, con todo el corazón en la mano, serías la persona correcta para cual yo poner mi mundo, en el mundo de las finanzas, en tus manos. Porque creo que el hecho de que lo hayas pasado, lo transmitas, además lo reconozcas tus fallas, reconozcas tus tropiezos, reconozcas tu propio error, eso para empezar es garantía para mí como ser humano de saber que estoy con la persona correcta, porque estoy con la persona que no solamente, como tú lo dijiste, no solamente desde no, es que yo soy el poderoso, el que, no. Ya sé que la regó, ya sé que se equivocó, ya sé que, y ahora me está demostrando que se puede, ahora me está demostrando que se puede salir adelante, ahora me está mostrando que a pesar de las veces que se tropezó y de las veces que la regó y de las veces que la recajeteó, está otra vez de pie, está en lo que quiere estar y en lo que le gusta estar, porque además esto te gusta, además esto te apasiona y se ve, ¿no? Desde el porte, la forma en la que te expresas, se ve que esto te gusta, hermano.
Realmente te quiero felicitar por eso. Quiero decirte que eres una persona con todos mis respetos para ti. Y te deseo todo lo mejor, todo lo mejor. Aquí me gustaría hacerte una pregunta bastante personal sobre este tema. Para ti, ¿qué significa esto de siempre se puede empezar de nuevo? Creo que te puedes reinventar las veces que sean necesarias. Creo que en esta vida nada es para siempre. Y creo que considerando este principio, tienes que evolucionar. Hablamos de trascender, pero creo que la vida está en movimiento constantemente. Si tú te quedas con un trauma, si tú te quedas victimizado, si tú te quedas atrapado de alguna manera en una circunstancia, en una situación, en una etapa de tu vida, es imposible que tú puedas seguir avanzando. Por muy mal que te vaya, siempre tienes que mirar hacia adelante. Lo tienes que hacer por ti y por la gente que te acompaña, por la gente que depende de ti, por las personas que creen en ti. El gran mensaje de esta conversación realmente es eso. Tienes que seguir adelante, cual sea el escenario. En esta vida, todo tiene solución. Y bien dicen, menos la muerte. Entonces tienes que estar preparado. Muchas gracias. Fíjate que te voy a hacer una pregunta que no hago nunca en este programa, porque no es un programa de ventas, pero tengo muchos amigos que se dedican a las ventas, muchos, en diferentes ramas, en seguros, en bienes raíces, en muchas cosas. Un tip de venta que le quieras mandar a la gente. Más que un tip, voy a poner primero el contexto completo. Una vez que yo fracasé en mi carrera, no solo como agente, porque una vez que tuve éxito, vine en picada. Se me había terminado mi mercado cálido, no tenía cómo prospectar en mercado frío, me habían liquidado de mi otro empleo que era el que me daba el gasto fijo. Yo debía dinero como no te imaginas y aún debo y sigo pagando. Pero algo muy importante antes de comenzar de nuevo. Recuerden qué fue lo que los llevó al éxito de un inicio. Yo lo llamo retomar tus básicos. Retomen aquellos hábitos que los llevaron en un inicio al lugar en donde estaban. Y eso fue lo que yo hice, volver a comenzar de cero. Si anteriormente había sido una persona de mucho éxito, pues estaba dispuesto a volver a comenzar de cero. Y es ahora que estoy comenzando de cero, pero a través de la experiencia. Qué mejor aprendizaje. Doloroso, pero muchas veces necesario. Y el tip que yo les doy a todos los que se dedican al área de ventas, todos los que venden un producto, servicio, un intangible, y esto es algo que tengo impregnado en mi ser, y es, agréguenle valor a las personas. Si van a vender una asesoría, realmente enfóquense en transformar la vida de alguien de manera positiva. Y no piensen en el cheque, no piensen en las comisiones. Creo que el dinero es una causa de lo que tú haces, más no el propósito. Entonces, lo que yo les sugiero es, hoy estamos atravesando una era digital. Los canales de venta han cambiado considerablemente. A partir de la pandemia, uno de los canales que más creció fue el e-commerce, pero el e-commerce carece de algo, y es ese toque humano que le damos las personas que nos dedicamos a vender, ya sea un producto o un servicio. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Creo que muy buen tip, muy buen tip. La verdad es que muchas veces la gente va pensando en el cheque en lugar de lo que van a generar en la persona. Vamos pensando y digo, ay, si logro vender la casa, con esto voy a generar para comprarme esto, comprarme aquello, comprarme el otro. Y hasta te lo estás gastando, ¿no? Sí. Entonces, creo que es muy buen aporte. Hoy tú te dedicas a la asesoría. ¿Tienes tu propia marca, tu propia empresa o trabajas a partir de alguien? Cuéntanos un poquito ya para ir cerrando. Cuéntanos un poquito sobre tu empresa, sobre lo que tú estás haciendo, por si alguien que te esté escuchando tiene interés en lo que tú haces.
Yo ayudo a las personas a planificar la última etapa del retiro, que es a los 60, 65 años, cuando ya no eres tan atractivo para una empresa y cuando solo tienes dos opciones: o irte de cerillo a un autoservicio o pelear un programa del gobierno para recibir una ayuda. También les ayudo a consolidar su patrimonio, a diversificar sus ahorros e inversiones, pero principalmente en la cita que tengo con mis clientes, realmente lo que yo hago es escucharlos, entender cuáles son sus necesidades y a través de sus metas, de sus sueños, lograr crear una estrategia tangible para que ellos puedan aprovechar al máximo sus recursos en su vida productiva. Es decir, la vida productiva de una persona es de los 20 a los 60 años, a veces un poco antes. Entonces, que ellos puedan aprovechar sus recursos de una forma más efectiva en esta etapa en donde hay salud, en donde aprendes nuevas habilidades, en donde adquieres títulos académicos, en donde viene de forma natural este crecimiento. En términos generales, es a crear estrategias hechas a la medida del cliente o del prospecto que le puedan ayudar a trascender lo que hoy tiene o que pueda consolidar lo que él se está proyectando, ¿no? Entonces, básicamente es lo que yo hago. Ayudo a las personas a través de una aseguradora y hacemos un check-up financiero. Hacemos un análisis real en donde yo asesoro de forma directa, en donde vemos áreas de oportunidad, pero muy importante, y creo que ya lo comenté en diferentes ocasiones, a través del producto, a través de la asesoría, es como yo ayudo a que las personas puedan trascender financieramente. Ya para cerrar, ahora sí, mi querido Edgar, ¿cuál sería tu reflexión para los jóvenes o las personas que te escuchan? La reflexión, y con lo que yo me he quedado y quiero transmitirles, es que en esta vida no hay atajos. No hay atajos. Ya sea tu actividad lícita o ilícita. Si es ilícita, naturalmente vas por el camino erróneo. Pero inclusive, si es lícito tu negocio, tu actividad, y tú quieres encontrarle un atajo, la vida te va a situar. ¿Por qué? Sobre todo este mensaje va muy para los jóvenes, porque me he dado cuenta que estas últimas generaciones quieren ver resultados inmediatos. Ya no están dispuestos a vivir el proceso. Y el mensaje es: vivan su proceso, disfruten el proceso. El propósito no es el fin ni la meta, es el proceso. Ahí es donde radica la verdadera riqueza. Mi querido Edgar, pues estamos prácticamente llegando al final de esta entrevista. Te agradezco que hayas venido, te agradezco que hayas dado el tiempo. Espero que también te lleves un gran sabor de boca. Yo me voy muy contento con esa entrevista. Y quiero dejar yo un mensaje en particular a los jóvenes que crecemos en el barrio, que somos del barrio, no importa si eres de Iztapalapa, Naucalpan, La Peralvillo, La Bondojo, San Felipe de Jesús, o del Estado de México, Ecatepec, Tlalnepantla, no importa de qué barrio, si es que eres del barrio. Este mensaje que nos está dejando Edgar a mí se me hace muy importante, porque hay otros caminos, hay otras formas de hacer dinero. No te vayas por el camino fácil, no te vayas por el camino ordinario. Busca lo que te genere de una forma correcta y de la manera correcta para llegar a lo correcto. Esa es una frase que me regaló uno de mis maestros de vida. Tú puedes encontrar formas y mecanismos de generar dinero sin necesidad de irte por el camino equivocado. La delincuencia, las drogas o la corrupción. Que tengas un excelente, bendecido y productivo día. Ánimo, que la vida es bella. Nos vemos en la siguiente entrevista. Edgar, muchas gracias. Y a todos ustedes, que tengan una bonita tarde.